Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, amigos, muchas veces y cada vez más nos va a ocurrir, ante casos concretos, preguntarnos qué es la eutanasia, si en este caso de mi abuelito que lo he llevado al hospital, si lo han atendido bien o si más bien lo han dejado sin alimentar y si eso estaba bien hecho. Difícil tema. ¿En qué momento hay que continuar dando medicinas o en qué momento ya sería una cosa exagerada porque esta persona ya no va a reaccionar a las medicinas? Son temas, por supuesto, que tratan los especialistas, los médicos, pero también los especialistas de bioética. ¿Por qué? Porque tocan a la moral, a la ética. Tenemos en las manos la vida de una persona, no se puede jugar con la vida. No es lo mismo que no sé, otro tipo de ciencia más o un experimento sobre animales. No. Estamos hablando de un enfermo terminal, por ejemplo, y qué ocurre con su vida. Vamos a hablar no de casos particulares, vamos a pedir criterios bien claros a Jordi Pacheco, nuestro invitado de hoy, que es licenciado en bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma y que a pesar de su juventud creo que tiene las ideas pues muy bien claras, muy bien aclaradas y es capaz de transmitírnoslas. Por eso le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, hermana. No es la primera vez que está usted aquí, además. No, ya van un par de veces y la verdad es que me alegra volver a estar aquí. Muy bien, les contamos que también Jordi estuvo dictando como a modo de cursillos, ¿no? De jornadas pro vida interesantes en las que van participando diferentes personas aquí en Barcelona y en otros lugares. Lo pueden encontrar también en nuestro canal YouTube, Jordi Pacheco. Pues bien, si le parece, entramos en materia. Recordamos que tenemos en el control en este programa, gracias a Dios también, a Raúl García y les acompaña aquí en la locución la hermana Carmen Frauca. Primera pregunta en Buena Filosofía es, ¿qué es la eutanasia? Adelante. Sí, es muy importante a la hora de hablar de un tema, a la hora de hablar de una realidad, definir esta realidad. Porque muchas veces, justamente debido a la complejidad de este tema, terminamos llamando eutanasia aquello que no lo es, ¿bien? Y puede ser que nosotros cometamos la eutanasia pensando que no la es, ¿ok? Entonces, primera cosa, definamos eutanasia. La eutanasia se puede entender como toda acción u omisión que por su naturaleza o condición causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Analicemos esta pequeña definición para poder entenderla, porque no hay que añadirle, bien, más cosas porque sería restringir el campo de definición, ni quitarle porque sería expandirlo, bien. Entonces, toda acción u omisión, es decir, la eutanasia puede ser causada mediante una acción positiva por parte de la persona que esté al lado del moribundo o una omisión, una acción, le inyecto algo para que se muera más rápido. Una omisión, le quito algo que es imprescindible para que la persona pueda continuar en la existencia. Le quito la hidratación, le quito la nutrición, le quito la respiración y se va a morir. Bien, acción u omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte. Ojo, son actos que en sí mismos van a causar la muerte. Bien, por ejemplo, que yo te dé una palmadita no es un acto que te vaya a causar la muerte, pero que te prive de la hidratación o de la nutrición seguramente te va a causar la muerte, de una manera bastante dolorosa. Bien, así que por su naturaleza o en la intención, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque también la intención, no solamente del personal sanitario, sino del paciente, bien, cuya vida está finalizando, tiene que ser pura, tiene que ser recta la intención. Puede ser que
justamente el paciente ya está a fin de vida y el paciente, más allá de aceptar, ¿ok?, con resignación su situación, diga, bueno, que esto termine rápido porque ya me quiero morir, ¿bien? O sea, que tenga más bien una intención suicida, ¿bien? Aunque suene un poco feo y agresivo. Entonces, esta intención, que no es recta, que no es pura, puede hacer que todo lo que sucede a su alrededor y que está sucediendo de manera correcta se vea arruinado por la intención del sujeto, ¿bien? Aquí, evidentemente, no sería ya culpa del personal sanitario, de los familiares, ellos quedan todos con la mano limpia, sería más un problema de intencionalidad del paciente. Entonces es muy importante mantener siempre la rectitud de intención. Bien, si yo me voy a morir es porque ya me toca morirme, porque la muerte hace parte de la vida, pero no porque quiero morirme porque mi vida es miserable. Ahí ya estaríamos ya, es una distinción muy fina, pero en uno es aceptar la muerte y el otro es buscarla porque yo no me considero digno, mi vida no tiene sentido. Bien, entonces, seguimos, que causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Ya hemos dicho que es una acción u omisión que por su naturaleza o la intención, y ahora pasamos al tercer punto, que causa la muerte con la intención de eliminar cualquier dolor. Y es esto justamente lo que caracteriza la eutanasia, una falsa compasión, viene revestida de una falsa piedad, y es por eso que ha colado tan bien en la sociedad y en el ámbito médico, porque si yo te digo eutanasia es matar, pues seguramente que no va a tener mucha aceptación. Pero si digo es matar para no sufrir, entonces ya así queda ahí una pequeña brecha por la que esta mentalidad puede empezarse a infiltrar. Entonces, lo que se va a hacer es causar la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. El dolor puede ser de índole físico, de índole psicológica, ¿bien? Entonces aquí se abre toda una gama, ¿bien?, en la que lo que cuenta más, en la que el valor supremo es evitar el sufrimiento, es evitar el dolor. Bien, entonces la persona podría solicitar la eutanasia para quizás evitar un sufrimiento psíquico, evitar un sufrimiento físico, y no necesariamente porque esté en etapa de fin de vida. De suyo ya se ha empezado a dar de gente joven, perfectamente sana desde el punto de vista físico, que pide la eutanasia. ¿Por qué? Pues porque tiene una depresión muy fuerte, porque siente que su vida no tiene sentido. Y uno dice, bueno, cuidado, me explico, cuidado, cuidado. Entonces, se provoca la muerte, que es algo que a todos nos espanta, pero si le añadimos inmediatamente después que es para que la persona no sufra, entonces ya nos parece un acto de compasión, un acto de piedad. Entonces, que nos quede claro que es un homicidio o un suicidio, si el que comete la eutanasia es el mismo paciente, ¿bien?, y que esa piedad con la que se le intenta revestir es una falsa piedad, ¿bien?, que al final la única consecuencia que va a tener es la muerte del sujeto. Yo tengo piedad de ti y por eso te mato. Esa piedad como que no encaja muy bien. Entonces, eutanasia es homicidio. Clarísimo está. No es lo mismo morirte que te maten. Esto nos lo decía, parece una verdad de perogrullo, pero nos lo recalcaba el doctor Simón Castelví, es presidente de la Sociedad Internacional de Médicos Católicos, porque es un tema que está continuamente en la brecha. ¿Existen diferentes tipos de eutanasia, Jordi? Se puede hablar de diferentes tipos de eutanasia. Primero, en referencia a la voluntad del paciente, se puede hablar de eutanasia voluntaria, involuntaria, y hay quien llega a hablar de eutanasia no voluntaria. La eutanasia voluntaria es aquella que es pedida de manera directa o solicitada de manera directa por el paciente, ¿bien?, sea de manera explícita, ¿bien?, y directa de médico a paciente, o mediante un testamento biológico, ¿bien? Puede ser también involuntaria, que es aquella que se aplica sin pedirle el consentimiento al paciente, pudiendo éste expresar el consentimiento, y la no voluntaria, que es aquella que se aplica a sujetos que son incapaces de entender y de querer, porque se encuentran en estado vegetativo, porque se encuentran en estado de coma, y pues por desgracia no tienen un representante, no tienen familiares cerca, que eso también se da. Bien, entonces
La voluntaria es aquella que es solicitada por el paciente y la involuntaria y no voluntaria son aquellas que se hacen al margen del consentimiento del paciente, sea porque lo puede dar o porque porque no lo puede dar o porque no se le consulta. Después, en referencia al tipo de acto con el cual se le va a quitar la vida al paciente, la eutanasia puede ser activa o pasiva. Activa si es mediante un acto que viene realizado por parte del personal sanitario, por parte del familiar. Ojo, y aquí es muy importante aclarar que la eutanasia no es tal solamente si la comete un agente sanitario. La eutanasia es tal, aunque la cometa un agente sanitario, un familiar, un amigo, da igual. ¿Por qué? Porque es quitar la vida al paciente con la intención de evitar cualquier dolor. ¿Bien? O omisión, que puede ser mediante la no realización de un acto, ¿bien? Que si yo dejo de hacerlo, pues el paciente se va a morir, como ya dijimos antes, quitar la hidratación, la nutrición, la respiración. Entonces, la eutanasia puede ser voluntaria, involuntaria o no voluntaria, por lo que se refiere a la voluntad del paciente, a la libertad del paciente, o, dependiendo del tipo de acto con el que se realice, activa o pasiva. Entendido. ¿Cuál debe ser entonces el criterio de actuación del personal médico y, bueno, en realidad de cada uno de nosotros? Todos nos vamos a morir y en nuestra forma de encarar esa realidad, ese futuro, ¿cuál sería el criterio moral correcto, por lo menos para un católico, ¿no? De actuación? Para un católico y para todo aquel que haga un correcto uso de la razón, ¿bien? Aquí podemos mencionar 3 puntos, ¿bien? Que es muy importante tenerlos presentes, sobre todo cuando hablamos en temas de fin de vida. Y es que tanto el paciente como el personal sanitario tienen que hacer todo lo posible, ¿bien? Porque el paciente pueda vivir con dignidad. Digo personal sanitario y paciente, porque la vida y la salud, si bien es cierto, recurrimos al médico para que nos ayude a mantenernosla, pero es deber primario, sobre todo del paciente. El médico participa de ese derecho y deber en la medida en que el paciente se lo permite. Si el paciente no se lo permite, pues el médico te hará firmar algo y te irás del hospital. Bien, es muy sencillo y a veces trágico. Se puede usar para bien o para mal. Bien, entonces, primero, hacer todo lo posible. Segundo, hacer solo lo posible. Y tercero, hacer lo mejor posible. Tratemos de explicar un poco esto. Justamente por la dignidad que el ser humano posee, bien, habrá que hacer todo lo que esté en nuestras manos, bien, para tratar de devolverle la salud, ¿ok? Para tratar de devolverle la salud a este paciente, pero sin dejar de lado el segundo punto, que es hacer solo lo posible. Tener en cuenta que la muerte hace parte de la vida y que lo que tenemos nosotros en esta sala operatoria, en este hospital, no es la vida en abstracto, es la vida humana, que es una persona viva, una persona que tiene dignidad y que yo no puedo mantenerla simplemente con vida, aplicando pues los últimos adelantos científicos, a costa de provocarle un sufrimiento, que no tiene sentido, que no se justifica. Por ejemplo, como para hacer un experimento, imaginemos, puede ocurrir. Que se ha dado. Entonces, hacer solo lo posible. En este hacer solo lo posible es aceptar que la muerte hace parte de la vida y esto nos va a llevar a evitar que nos encontremos jugando a ser Dios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por más que nos apeguemos a cualquier paciente, ese paciente se va a morir. ¿Bien? Y pasamos al tercer punto, justamente como ya se va a morir, lo poco que yo pueda hacer, tendré que hacerlo de la mejor manera posible. ¿Bien? Un experto en eutanasia dice que los últimos días o los últimos meses, bien, de la vida de un paciente son como la cola de una sinfonía, bien, que pueden llevar a cambiar la percepción de la misma, bien, la percepción de la vida de la persona que va a dejar a todos los demás. Entonces, justamente por esto hay que tratarlo de la mejor manera posible y aquí entran los cuidados paliativos. Es decir, no caer ni en el extremo de hacer todo lo posible, caer en un encarnecimiento terapéutico, ni evitar el minimalismo pasivo, que total es a morir, dejémoslo allí. Entre encarnecimiento terapéutico y abandono terapéutico, cuidados paliativos. Hacer lo poco que pueda hacer de la mejor manera posible, justamente porque el que tengo delante es una persona que tiene dignidad. Perfecto.
Antes ha hablado usted de cosas tan sencillas como es la hidratación y la nutrición. Dar de beber y de comer lo que necesita el enfermo. Entonces aquí hay un problema porque hay personas que están a favor de la eutanasia y que piensan que eso no es una terapia. O que es una terapia. Explíquenos un poquito Sí, a ver, el hecho de la hidratación y la nutrición muchas veces se plantea el hecho de retirarlas a gente que está en etapa de fin de vida, sobre todo los que están en estado vegetativo o en estado de coma, porque la aplicación de las mismas no presenta ninguna mejoría en la vida del paciente, ¿ok? Entonces, justamente como la hidratación y la nutrición no presentan ninguna mejoría en la vida del paciente, algunos incluso llegan a considerarlo como un tipo de encarnizamiento o aplicación de una terapia que ya puede ser considerada inútil, ¿bien? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿está bien retirar la hidratación y la nutrición? ¿O en algún momento se podría retirar la hidratación y la nutrición? Aquí primero hay que hacer una aclaración básica, ¿bien? La hidratación y la nutrición no pueden ser consideradas terapias, ¿ok? Las terapias justamente están hechas para que una vez aplicadas, ¿bien?, se dé una mejoría, ¿bien?, en la vida del paciente, en la salud del paciente. Entonces, si yo considero la hidratación y la nutrición una terapia y a la hora de aplicarla no presenta mejoría, entonces diría que es una terapia ya inútil, ¿bien?, que ya no tiene sentido aplicarla. Y siguiendo este razonamiento, yo podría quitarlas. Pero hay que aclarar que la hidratación y la nutrición no son terapias, son cuidados básicos, primarios, debidos a todo ser humano, incluso a todo ser vivo. ¿Bien? Es decir, la hidratación y la nutrición es debida al niño que acaba de nacer, al adolescente, al joven, al adulto y al anciano. ¿Bien? Y no tiene por qué presentar ninguna mejoría en la salud del paciente, en la salud del ser humano. Uno come no para mejorar, sino para vivir. ¿Está claro? ¿Ok? Uh-huh. Entonces, eso tiene que quedar claro. Entonces, la hidratación y la nutrición, justamente porque no son terapias, sino cuidados primarios debidos al ser humano, no pueden ser, en línea de principio, nunca retiradas. ¿Bien? Si el paciente, por A o B, ya no puede ingerir alimentos, pues se le podrá aplicar la hidratación y la nutrición por vía intravenosa. Exacto. ¿Bien? Que ciertamente nunca va a ser lo mismo, pero es una manera de ayudar a que su organismo se pueda seguir manteniendo. ¿Bien? Entonces, la hidratación y la nutrición no son terapias y por tanto, si no presentan ninguna mejora, no se pueden retirar. ¿Por qué? Porque uno no come, uno no se hidrata y no se nutre para mejorar, sino para vivir. Uh-huh. En cuanto a los medios ordinarios y los medios desproporcionados, es otro tema importante que usted nos lo aclare. Bien. Aquí es muy importante, y es así como a mí me gusta hacerlo, que es enfocarlo desde el punto de vista del paciente. ¿Bien? Desde el punto de vista ético-moral se distingue entre los medios ordinarios, extraordinarios, y proporcionados y desproporcionados. Aquellos medios que sean ordinarios y proporcionados, el paciente va a tener la obligación de recurrir a los mismos. Cuando los medios, las intervenciones médicas sean extraordinarias y desproporcionadas, entonces el paciente no va a tener la obligación de recurrir a los mismos. ¿Bien? Entonces, cuando algo es ordinario y por tanto, cuando es obligatorio su recurso. ¿Bien? Algo es ordinario, primero, cuando es de uso común, ¿vale? Cuando aquello a lo que yo voy a recurrir es de uso común. ¿Por qué? Porque, gracias a Dios, la ciencia ha avanzado tanto que, qué sé yo, ahora mismo tú ahora mismo no puedes respirar, tranquilo, que yo ahora te conecto el nebulizador y dentro de 20 minutos te hago 3 nebulizaciones y ya puedes respirar. ¿Bien? Entonces, es algo de uso común. La transfusión de sangre, que antes era visto como algo, Dios mío, ¿qué estás haciendo?, es de uso común y salva vidas. Bien, entonces primero que sea de uso común, que aporte un beneficio real. No estamos hablando de esperanzas ilusorias, ¿ok? Estamos hablando de beneficios reales. Bien, si yo te aplico esto basado en literatura científica, yo sé que tú te vas a poner bien. Bien, entonces beneficio real. Y tercero y muy importante, que pueda ser sobrellevado por el paciente sin que sea demasiado onerosa esta intervención para el mismo, para el paciente. Ojo, cuando hablamos de ordinariedad o extraordinariedad, estamos hablando de la vivencia del paciente, que tiene que complementarse con la proporcionalidad y desproporcionalidad que hace referencia
al punto de vista médico, a la parte más objetiva de la intervención. Es decir, no importa que tú estés dispuesto a someterte, pero yo médico te digo que no va a funcionar. ¿Me explico? Entonces no veo el caso aplicártelo. Sí, ¿Bien? sí. Entonces de ahí que sea ordinario y proporcionado, extraordinario desproporcionado. Bien, entonces si es de uso común, si te aporta un beneficio real y el paciente puede recurrir al mismo sin que sea demasiado oneroso para él, es obligatorio su recurso a este tipo de intervención. Bien, ¿cuándo es extraordinario? Extraordinario es cuando la intervención para el paciente requiere sumo esfuerzo, va a representar un enorme dolor o tormento, no solamente físico, sino también psíquico, psicológico, ¿bien? Porque recordemos que estamos hablando de la vivencia del paciente, ¿bien? De su interioridad. Y tercero, que pueda significar gran costo. Fíjese, el aspecto económico puede llegar a hacer que esta intervención sea considerado como algo extraordinario y por tanto su recurso no me es obligatorio. No es que yo me quiero morir, es que lo que pasa es que si recurro a esta intervención dejo a mi familia en bancarrota. Entonces, para morirme igual dentro de poco tiempo, y entonces yo creo que mejor no recurro a la misma. ¿Ok? Pero eso no se puede hacer cuando se trata de una intervención sencilla. Así es. Estamos aquí hablando de etapa de fin de vida. No estamos hablando de, qué sé yo, de una operación que se te puede hacer, de un catarro. No. Estamos aquí hablando de etapa de fin de vida. Entonces, cuando algo es considerado ordinario, bien, entonces el paciente está obligado a recurrir al mismo. Cuando es extraordinario, puede no recurrir. Bien, puede no recurrir. ¿Esto por qué? Esto se basa en un principio de ética y de moral básico, y es que si bien es cierto, la vida es un derecho fundamental, es cierto, pero no es un valor absoluto, ¿ok? Habrá casos en el que yo puedo sacrificar la vida por valores mayores. Por ejemplo, yo puedo sacrificar mi vida por la fe, puedo sacrificar mi vida por defender a mi familia, puedo sacrificar mi vida por el amor a mi hijo, ¿bien? Es decir, la vida es el derecho fundamental, sin el cual no hay nada. Pero hay valores que están por encima de la vida humana. En base a esos valores, ¿ok? Yo puedo sacrificar la vida y no me convierto en un suicida. Me convierto en un mártir, en un héroe, ¿bien? En un modelo a seguir, ¿bien? Entonces, justamente basado en este principio básico, es por eso que el paciente, en algunos casos, podrá lícitamente no recurrir a ciertas intervenciones. ¿Bien? Pero que sean de tipo extraordinario, porque Así si no es. venimos al caso equivocado en el que pues, se presenta como un héroe a la persona que ha preferido la eutanasia para que no le vean sufrir sus familiares y él tampoco sufra. Entonces, mucho cuidado Aquí ahí. hay que tener cuidado. Es por eso que cuando hablamos de medios ordinarios o extraordinarios, tienen que ser compaginados con la proporcionalidad y desproporcionalidad. Por ejemplo, sí, es que yo no quiero sufrir, pero yo médico te digo, pero es que literalmente yo te hago la intervención, tendrás un postoperatorio difícil de un mes, pero es que después vas a vivir. Claro. ¿Me explico? Entonces aquí ya estamos ante un problema personal, ¿bien? Y no es tanto una cuestión de heroicidad, sino que estamos ante una persona que es incapaz de sufrir, ¿bien? Y el sufrimiento hace parte de la vida. ¿Cuántas cosas grandes no alcanzamos mediante el sufrimiento? ¿Bien? Desde, qué sé yo, una carrera, el formar una familia, hasta ya cosas más heroicas, venga, que son pocos los personajes de la historia, qué sé yo, un San Maximiliano María Kolbe, un Juan Pablo II, que no creo que no estamos a esa altura, pero sí las cosas del día a día. Entonces, la capacidad de sufrir, ¿bien? Es necesario para poder vivir con dignidad, ¿bien? No se puede, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no se puede valorar la dignidad en base al no sufrir. Lo que sería indigno, ¿bien? Valorar la dignidad de una persona por el simple hecho de que no sufra. Y decir que su vida es digna cuando sufre menos. Así es. Y que una persona que está sufriendo pues los dolores pues, de la agonía no está teniendo una muerte digna. Eso es un gran error. Es un gran error. Si bien es cierto, uno tiene el deber de atenuar el dolor, ya lo dice Pío XII. ¿Por qué? Porque un gran dolor o tormento, de aquí extraordinariedad, me puede llevar a incumplir deberes morales que yo tengo que hacer. Por ejemplo, yo por querer sufrir, resulta que termino faltando el respeto a la enfermera, al médico, termino mandándolos a la montaña, ¿bien? Entonces, yo estoy faltando a la caridad, ¿bien? Estoy faltando a la justicia. Entonces, no, tú tienes el deber
¿bien? De aliviarte el dolor, Ujú. ¿vale? Pero no de valorar tu dignidad en base al sufrimiento o no sufrimiento, ¿bien? Que es muy diferente. Bueno, realmente es un tema muy interesante, como ustedes pueden comprobar. Y muy complicado. Muy complicado, pero le damos las gracias a Jordi Pacheco, que además nos lo ha explicado con mucha claridad. Nos falta mucho por ver, de manera que esta es la invitación con testigos. Tenemos aquí a Raúl y Nelly como testigos de que continuará, porque nos han quedado cosas importantes por ver. Si les parece bien, le damos las gracias a Jordi. Recordamos que él está muy bien preparado en estos temas como licenciado en bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma, y que próximamente esperamos tenerlo de nuevo en Cosas Claras. Gracias, Jordi.